Buenos días, agradecerles ante todo al comité organizador la invitación a participar en este Congreso de Bioética. Quiero ceñirme a los 15 minutos, si no me llaman la atención, para ponerles sobre la mesa quizá algunas ideas, algunos temas, porque 15 minutos no dan para un desarrollo largo, que puede enriquecer después el diálogo, que quizá puede ser más interesante. Había titulado esta breve exposición Trascendencia y bioética, es decir, si lo que es la dimensión trascendente del hombre, por tanto la dimensión religiosa del hombre, qué puede aportar a la bioética, y en mi caso como obispo de la Iglesia Católica, pues dar también la visión de la Iglesia Católica a este respecto. El título es del todo intencionado. Yo siempre digo que el hombre no solo es un ser racional y un ser social, sino el hombre, especie humana, hombre y mujer, es un ser trascendente, trasciende a su propio ser. Es un ser en el fondo de naturaleza espiritual. Después podemos quizá también entrar en el diálogo sobre esta definición. Me gustaría hacer una construcción desde abajo hacia arriba, es decir, partir de lo que es la vida, sería el primer tema. El segundo sería cómo es la vida del ser humano, que tiene una dimensión personal, y la tercera parte sería cómo el ser humano también tiene esa dimensión trascendente y qué puede aportar el cristianismo a este modo de concebir el ser humano y, por tanto, a la bioética. Muy breve, bien sabemos que la vida es un fenómeno que indica un movimiento inmanente, originado del mismo ser. Los seres vivos, la diferencia de los seres inertes es que ellos son los que se autogestionan su propia existencia. Y además, la vida superior es una vida orgánica, es decir, un organismo dotado de órganos distintos, coordinados entre sí, que posibilitan la actuación como unidad autónoma. Cuando desaparece la unidad autónoma del ser, decimos que el ser ha muerto, ha fallecido. Por ejemplo, la muerte cerebral. Sigue funcionando el corazón, sigue funcionando los pulmones, pueden estar asistidos, puede haber una hemodinámica, pero decimos que si hay muerte cerebral, ya ese ser no actúa como una unidad autónoma, capacidad de autogestionarse, y por eso decimos que el ser, la persona en ese caso, ha fallecido. La mentalidad actual tiende a no reconocer un lugar especial para el hombre entre los animales superiores. Quizás se ha extendido mucho esta teoría, el conocido ético Peter Singer, ¿no?, sobre el no especificismo. Es decir, como que el ser humano no sería una especie distinta, una especie de orgullo del ser humano, sino sería un eslabón más de una evolución. Sin entrar ahora en el tema del evolucionismo, bien, yo sí diría que la experiencia ética advierte espontáneamente una original e irreducible carácter personal, peculiar, del hombre frente a los animales. Es una experiencia ética fundamental, y como otra experiencia ética fundamental y fundante es perceptible a simple vista. Cuando estamos ante un ser humano, ante una persona, percibimos que nos situamos de modo distinto frente a la presencia de un animal. En último término, porque el hombre es un bien y es un fin en sí mismo, no es un número más de una especie. Además, tal experiencia no se remite únicamente a las características del modo de ser personal, porque las personas no son algo que existen, sino alguien. Esa es la diferencia entre el qué y el quién. ¿Yo qué soy? Bien, pues soy un individuo que pertenece a la especie Homo sapiens, espero. Ahora, ¿quién soy? ¿Quién soy? Eso ya se nos escapa a ese tipo de definición. Por tanto, vemos que ahí hay un salto cualitativo. El ser humano, la persona humana, tiene unas connotaciones distintas de lo que es un animal. La persona no es un concepto que incluye a un individuo en una especie, sino que indica la forma original de que cada ser humano participa de su humanidad. Por eso decimos que somos personas. Indica una irrepetibilidad, indica una originalidad propia, una idiosincrasia propia de cada uno.
Por eso el concepto persona supera al de hombre, que hace referencia a esa naturaleza universal, ¿no? Mientras que el de persona hace referencia al modo concreto e irrepetible en que yo participo de la humanidad. ¿Dónde se revela esta dimensión peculiar y característica del ser humano? Se revela en la experiencia del amor. Nosotros somos una sociedad quizá poskantiana. Kant situaba al amor como algo premoral, como si el amor pues fuera algo previo a lo que es un discurso racional de la ética. Yo no opino del mismo modo. Yo creo que el amor es fuente de conocimiento y también es una experiencia distinta, y lo hemos hecho todos. ¿Qué distinto se conoce a una persona que se ama de una persona que no se ama? Qué distinto yo conozco, no sé, a usted, a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, de una persona a la que no se le mira de este modo. Por tanto, el amor es fuente de conocimiento. Yo aquí introduzco ya una cuña bíblica, ¿no? La Biblia siempre habla de conocer, curiosamente dice conocer con el corazón. Habla de conocer con el corazón, no siempre de conocer con la mente, de modo intelectualista, sino también la propia disposición moral, y esta dimensión de amor de la persona como vocación fundamental también es fuente de conocer al otro como alguien que es distinto e irrepetible. Es precisamente en esta experiencia del amor donde se revela la irreducible originalidad de la persona concreta. Voy a terminar estas palabras al final, cuando termine, con el paradigma de lo que ha sido para la experiencia cristiana la profesión médica y de ciencias de la salud, que es el buen samaritano, el que miró al que estaba caído de un modo distinto a como lo miró el sacerdote, el escriba, que estaban con sus cosas. Este lo mira de un modo distinto. El buen samaritano ha sido siempre el paradigma del médico o del profesional de la salud cristiano. Por eso esa subjetividad de la persona se manifiesta en el encuentro interpersonal. Muchas veces decimos, cuando hablamos de calidad de la salud, que no tratamos una úlcera, no tratamos una fractura de cadera, ¿no? Sino tratamos a una persona enferma, que no solo necesita o precisa unos cuidados médicos, sino que se establece un diálogo interpersonal entre el enfermo y las personas que lo cuidan, que lo atienden. ¿Cuál sería, por tanto, la relación entre las dimensiones de la biología, de la vida y de la persona? Como decía antes, la dimensión personal no es una característica que se añade. Ser persona es la forma misma en que el hombre es. La persona en su concreta totalidad y en su integridad. Y el cuerpo no es un instrumento de la persona, sino que asume el valor de signo, en cierto modo sacramental, de la persona. El cuerpo es epifanía de la persona. Yo soy también mi cuerpo, como un componente, una dimensión irrenunciable. Hoy quizás se entiende hacer una distinción cartesiana entre la persona es su dimensión espiritual, pero el cuerpo sería un instrumento, no tiene valor personal. Hoy en día se niega la valencia personal del cuerpo, y esto no es así. El cuerpo tiene esa dimensión personal porque es dimensión fundamental de la persona. Es el modo en que la persona se muestra. Ustedes me conocen por mi cuerpo, si no, no me conocerían. Y el modo de interactuar conmigo es por medio de mi cuerpo. Por tanto, la dimensión personal de la corporeidad es algo esencial. Por eso incluso las mismas funciones y procesos biológicos fundamentales no son en el hombre algo impersonal, son actuaciones y relaciones siempre personales. Es en esta profundidad ética de la relación interpersonal, de hecho la relación médico-paciente o la relación del enfermo con todos los profesionales de la salud se da en una relación interpersonal, es el contexto en el que se da o no el reconocimiento de la dignidad de la persona. La experiencia del deber moral corresponde precisamente a esa percepción de la persona y de su dignidad. Por ejemplo, todos los filósofos personalistas, pues no sé, en el Levinas, por ejemplo, judío, o Muniero o Nedoncel, católicos. El Levinas siempre tiene, o Buber también otro, siempre, por ejemplo, en el imperativo básico ético que dice en el no me mates,
parte de ese reconocimiento interpersonal. Y dice, de ahí surge ya un primer deber moral, si queremos en la ética principalista, ¿no? O principalista, ¿no? La no maleficencia. ¿De dónde surge? De esta percepción, de esa dignidad personal. Por tanto, el otro es siempre alguien a quien se respeta y no algo. Es siempre un alguien y no un algo. Negar esta profundidad ética de la relación interpersonal significa situarse por debajo del nivel en el que la persona tiene significado. Es no captar la personalidad. Me permiten, pues yo que sé, un ejemplo. Cuando uno puede utilizar a una persona simplemente porque le apetece su cuerpo, para satisfacer sus apetencias, ¿no? Estás tratando al otro de un modo infrapersonal. No la ve como persona, se la ve como elemento para una satisfacción personal. Es situarse en un nivel infrapersonal. Por eso el reconocimiento del carácter personal del ser humano no es una atribución arbitraria que prescinda de cualquier base biológica, presupone la propia biología, y reconoce la existencia de alguien, ¿no? Y por tanto es un reconocimiento, no se crea su dignidad o su valor, sino se reconoce la dignidad que ella tiene y el valor que ella tiene. Por eso no podemos hablar de persona en potencia, o situaciones en que uno ha dejado de ser persona. Yo sé que hay una diatriba grande, tampoco yo comparto el postulado de Engelhardt ni de Singer, decir que hay seres humanos que no son persona. Por ejemplo, aquellos que no tienen conciencia, aquellos que no tienen capacidad de comunicación, un enfermo en estado vegetativo persistente, o un feto anencéfalo, dice, bueno, como no tiene capacidad de relación, sería ser humano, pero no sería persona. Yo en este caso soy más de Spemann, que dice, no, es que el modo de ser del ser humano es ser personal, aunque no puede expresar sus dimensiones de comunicación, de autoconciencia, etcétera, sigue siendo un ser personal. Spemann dice, ¿no?, que solo es necesario un requisito para ser persona, es la pertenencia biológica a la especie humana. Por tanto, no existen situaciones infrapersonales. Bien, la cuestión del conocimiento. La persona constituye el nivel más perfecto de lo que existe, el grado más alto de ser. La persona se da a conocer en la libertad, según la modalidad de un reconocimiento en el que la persona se implica totalmente en esa relación, ¿no? Por eso la verdad es siempre un acontecimiento dramático para la libertad, porque la razón solo tiene acceso a ella mediante la apertura. Voy a decir en palabras sencillas. En último término, el conocimiento filosófico, si queremos el conocimiento humano, y el conocimiento teológico tiene la misma dinámica. El conocimiento de la fe es, en último término, fiarse de lo que se me presenta delante. Y el conocimiento racional también es fiarme de lo que se me presenta ante mis ojos, ¿no? Hoy en día quizás asistimos a un cierto biologicismo. Es pensar que solo es verdadero aquello que se puede constatar biológicamente o empíricamente, ¿no? Esa es una forma de reducción del conocimiento, ¿no? Hay otras fuentes del conocimiento. Por ejemplo, nos han presentado, ha sido una presentación muy breve, me han dicho que soy obispo, que soy tal, no han dado ningún parámetro biológico de mí. Nadie ha dicho cuánto hematocrito tengo, ni cuántas HDLs, ni cuál es mi cariotipo. Pero se me ha presentado, se me conoce de un modo distinto al biológico. Por tanto, como digo, no solo la biología es una parte del conocimiento que tiene que ser integrado también en el conocimiento filosófico, también en el conocimiento dialógico, interpersonal, también en el conocimiento teológico. Voy terminando, porque sé que ya me he comido el tiempo. Bien, por eso podemos decir que también existe este conocimiento teológico que aporta lo que es el ser humano. La motivación teológica del valor de la vida humana se encuentra en el vínculo específico y particular con el Creador. La relación cristiana, la aportación que hace es que el hombre y la mujer, la especie humana, salen de las manos del Creador. No voy a entrar ahora en cómo salen las manos. Yo creo que es un debate apasionante, ¿no?, entre creacionistas, evolucionistas mitigados. Bueno,
Bien, apasionante. El último término, lo que decimos es que Dios ha llamado a la existencia al ser humano. Por tanto, existe una originalidad en el propio origen del ser humano. Es un llamar a la existencia por un acto de amor que en Dios siempre es creador. El amor, la dimensión del amor es que es fecundo siempre, ¿no? Bueno, la fecundidad del amor de Dios es la creación. Por tanto, la originalidad del ser humano, por las mediaciones que sean, biológicas, como queramos, evolucionistas, no entro en el tema en este momento, como digo, pero en el fondo es un acto creador de Dios. También una originalidad en la finalidad, que lo exigen muchas características del ser humano. Por ejemplo, existen Sartre, el filósofo existencialista, ¿no? Decía que en el fondo, él que era agnóstico, decía, el hombre es un ser en el fondo macabro, en cierto modo. Tiene una ansia de infinitud, tiene una ansia de felicidad plena, pero se muere. Entonces es una experiencia como truncada, como inacabada, ¿no? Recuerdo que leyendo a un magnífico premio Nobel, pero que tampoco era creyente, fallecido hace un par de años, él escribía la muerte de un modo, la verdad, pues para mí un poco aterrador. Decía, el día de mi muerte, dice, penetraré en la nada y en ella seré disuelta, ¿no? Entonces, claro, la misma experiencia de amar, de vivir para acabar en la nada es una experiencia ciertamente trágica, ¿no? La revelación cristiana nos dice que existe también un fin en la persona humana, está llamada a una finalidad, que es una finalidad de plenitud. No es un terminar en un barranco, en un fin truncado, y seguramente con enfermedades degenerativas, ¿no? Sino que es un fin que se abre a una dimensión, un espacio nuevo de eternidad. Bien, y voy a poner la última diapositiva. Bien, las dos últimas. ¿Cuál sería la aportación de una bioética cristiana? A veces se tiende a la exclusión sistemática de la teología de las cuestiones bioéticas. Yo me alegro de que hayan invitado pues a esta dimensión religiosa, que como digo es fundamental y yo creo en el hombre. Pero a veces se tiende a decir, bueno, pues viene el cura, pues ¿qué nos va a contar? Bien, bueno, la dimensión teológica es importante para las cuestiones bioéticas. Se suele tender, como digo, a excluir la teología de la discusión bioética, sobre todo por dos objeciones. En primer lugar, por el pluralismo, ¿no? Como diciendo, bueno, como las religiones suelen ser en este aspecto marcan mucho el terreno, es complicado el diálogo, entonces a veces, bueno, en aras del pluralismo se suele excluir el debate teológico, ¿no? Y también se suele decir que la relación fe y razón, vista extrínsecamente, se suele reducir la fe al ámbito de sentimientos y opciones particulares. Bueno, la fe es algo totalmente privado y personal y por tanto no tendría nada que aportar al bien común, no tendría nada que aportar al diálogo en una sociedad pues diversa y plural. Yo creo en cambio que la bioética cristiana debe aportar lo más genuino y exclusivo de su mensaje, que es capaz de iluminar al hombre la experiencia del dolor, la experiencia de la enfermedad y el altísimo valor humano de las ciencias de la salud. Y esta sí es la última ya. ¿Qué aportaciones podemos dar los cristianos, ¿no?, al mundo de hoy? Siempre desde el respeto y siempre desde la propuesta, evidentemente, no desde la imposición. En primer lugar, iluminar el misterio del sufrimiento y de la fe. El misterio del sufrimiento y de la fe el sufrimiento está presente en la vida de toda persona. Vivir es gozar, pero vivir también es sufrir. También es sufrir. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo se puede humanizar el sufrimiento que es connatural a nuestro modo de vivir? En segundo lugar, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi decía que el sufrimiento es escuela de esperanza y escuela de humanidad. Y somos conscientes en los hospitales, ¿no?, cuánto sufrimiento, pero también muchas veces cómo en el sufrimiento y en la enfermedad sale lo mejor de nuestro ser humano, tanto de las personas que atienden a los enfermos como de los enfermos y de los familiares que en la enfermedad son capaces de mostrar una grandeza que quizás no se muestra en otros momentos. Por eso el Papa decía que la enfermedad también es escuela de humanidad, de amor y de esperanza. El libro de Job
que ilumina el sufrimiento de la enfermedad. Los amigos de Job, en el libro de Job, le daban explicaciones. Algo habrás hecho mal, esto es un castigo, esto es no sé qué. Y Job decía, yo ni he hecho nada mal, ni creo que Dios castigue. Da una experiencia de confianza en Dios en la enfermedad. La muerte, como asumida y transformada en la misericordia de Dios, la celebración de las exequias cristianas, ante todo, es un canto de esperanza. Es decir, que no todo termina ahí en la disolución de la muerte, sino que hay el acceso a una dimensión que la envuelve y que la acoge, mucho más grande. Lo importante del cristianismo no es tanto la cruz, que ya es mucho, sino es la resurrección. Yo he venido para que tengáis vida. He venido para que tengáis vida, la tengáis en plenitud y en abundancia. La esperanza cristiana y la resurrección de la carne que he hecho antes, con el propio cuerpo. Y el amor, que es más fuerte que la muerte. Yo decía que el amor, en cierto modo, reclama una vida nueva. Una experiencia tan fundante y apasionante y profunda como es la capacidad de amar. Y sin amor nadie tendríamos ganas de vivir. No puede quedar truncada al final de la vida. Y por último, y termino, el paradigma del buen samaritano, que es aquella persona que tiene compasión, aquella persona que tiene misericordia, aquella persona que reconoce a un semejante, a un hermano caído, que precisa una ayuda, que precisa una compañía, y así se la muestra y se la da este buen samaritano. Como digo, yo creo que la experiencia cristiana y la fe cristiana y la religión, también otras religiones evidentemente que yo conozco menos, pueden aportar y aportan a la humanidad, pueden aportar y aportan a la reflexión bioética. Luego ya en el diálogo podemos profundizar en los temas. Muchas gracias.